Movilidad social se mide en silencios heredados. Y a veces los decolonizadores hablan de ese pueblo dormido, de ese pueblo maltratado, indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, ha existido una parte de ello a lo largo de la historia humana. Sin embargo, estamos en pleno siglo XXI, en un país que aceptamos una constitución del año 2008 y donde la movilización social tiene sus reglas. El indigenado se ha movilizado en estado de emergencia, en un estado básicamente cuasi de guerra, y está enfrentando y creando consecuencias que les va a costar a ese pueblo. El tiempo transforma la memoria en huellas de papel. Y pareciera que a lo largo del tiempo nosotros hubiéramos transformado nuestra historia en simples huellas de papel. Porque si observamos, si leemos la historia, nos daremos cuenta del poco énfasis que hemos hecho en aprender de la historia. Y no es concebible, y esta es una crítica hacia el sector mestizo, hacia el señor blanco, que no hayamos aprendido y más bien hayamos terminado fortificando sectores que deberían haber sido mejor controlados. Un ejemplo, el sector de transportistas. El sector de transportistas a quien el gobierno de Correa intentó domesticar, pero el cual con un par de movilizaciones o paralizaciones del transporte lo obligaron a recular. Y terminamos teniendo un sistema de transporte manipulado y controlado por determinados personajes del transporte que hacen alarde de su inmenso poder. Los accidentes, en verdad, son grandes tramos de grietas que van presionando y agrandando el hueco. La grieta se ha transformado en ya no una grieta, sino un abismo. ¿Podrá nuestro presidente, con su inteligencia emocional, controlar esa gran grieta que se ha ido fabricando en la estructura nacional? Yo me siento y reflexiono y digo, qué difícil labor. Me veo reflejado en los países vecinos donde el narcotráfico, la violencia tomaron inicios hace ya décadas. El caso de Colombia, que ha hecho que muchísimos colombianos hayan migrado hacia el Ecuador. Clases medias, clases bajas, clases altas, terminaron en Quito o en Guayaquil o en Cuenca haciendo su oficio y contribuyendo a la sociedad. Pero ¿qué fue lo que los hizo emigrar? 70 años de guerrilla. 70 años, la primera etapa con una justificación romántica de que le robaban a los ricos, los secuestraban a los ricos para defender las causas nacionales de la liberación. Pero con el tiempo lo que vimos es una atrofia terrible que no ha permitido que Colombia, en 70 años, salvo el periodo de Uribe, que logró atenuar un poco la presión de estos movimientos con mucha fuerza, lo logró. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, Jorge Chuya, ya está en la otra esquina para conversar. ¿Qué tal su mañana, Jorgito? Muy buenos días, don Ramón, y a todos nuestros escuchas. Aquí empezando excelente el día miércoles, ya 1 de octubre, nuevo mes. Qué gusto también estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cuál es para usted el resumen noticioso de ayer de lo que ha leído y lo que ha tomado? ¿Qué le preocupa de lo que nos legó el día de ayer? Bueno, creo que las repercusiones acerca del paro todavía continúan. El día de ayer, en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, estuvo presente, invitado por asambleístas de la Revolución Ciudadana, bueno, y la comisión en general, que está controlada por la Revolución Ciudadana, pidiendo juicios políticos al ministro del Interior, al ministro de Defensa,
Luego también tenemos declaraciones de Luisa González diciendo que están prestos para lo que necesiten, para abogados, para comida, para todo lo que ellos, para que necesiten las personas que están en el paro, los manifestantes, ellos están abiertos a cooperar y ofrecer ayuda. Declaraciones que no estoy seguro de que sumen a las intenciones del grupo, pero eso fue lo que se ha dado durante el día de ayer. Realmente increíble. Y bueno, parece que el avión desde los Estados Unidos, New York, Miami, no sé dónde pasó nuestra querida compañera, en Las Vegas, no sé, terminó de jugar en Las Vegas, que ya llegó por fin, parece que llegó al aeropuerto y llegó directamente a RTP. Don buenos Ramón. días. Muy buenos días, don Ramón, ¿cómo está? La gringa Strait acaba de llegar a Ecuador y nosotros felices de tenerla nuevamente. No, y yo feliz también de estar aquí todas las mañanas, la verdad, te extrañé mucho esto y sobre todo son las noticias que eran el mejor momento político del país. Ay, a veces no estamos en el momento más bonito del país, porque bueno, oye, me pasa cuando me alejo. Seguramente ahora en octubre que me alejaré a partir del 17, pues siempre estoy vía online. Caramba, me perderé del show criollo. Oiga, las divergencias ayudan a construir y a mejorar la experiencia. Pero esta relación entre el poder y el mundo indígena, una minoría de la minoría del mundo indígena, no logra foguear ni en el lado de ellos ni en el otro lado una experiencia que logre catapultar un mejor país, querido Jorge. Ese es quizás la clave de todo. Al final, ¿cómo podemos lograr ese mejor país? Hay muchas divergencias que transcurren en el país. Lo que yo sí considero oportuno es que los desacuerdos, al menos en una democracia, siempre van a existir. Y sobre todo deben existir, creo yo incluso. Pero de esto debe ser llevado a la mano de un camino de diálogo, de un camino respetando los principios institucionales. Haciendo una evaluación súper rápida en general de todo lo que ha pasado, yo creo que se han repasado ciertos límites de lado y lado y lo importante siempre va a ser regresar a ese punto de partida que es justamente buscar el diálogo. Ya, por ejemplo, el día de ayer la alcaldesa de Ambato se ofreció a ser ciudad sede para un diálogo entre las partes. Y yo creo que eso es lo más importante de todo para justamente lo que usted menciona, construir un mejor país. Yo no creo, y en eso hay que ser serio, no tiene uno derecho a estropear al país y luego exigir un diálogo. Ni tampoco un presidente puede prescindir de ese diálogo, porque ambos son responsables en eso. Es decir, en alguna forma el presidente debería haber socializado el tema antes, dicen algunos. Pero yo qué digo, ¿y hasta cuándo un director del país puede mantener subsidios que son catastróficos para el país? No es que son un problema y pobrecito alteran el bolsillo del pueblo ecuatoriano. No, señores. Altera más ese subsidio al pueblo ecuatoriano que recibir indirectamente los servicios o directamente los servicios que correspondan a las poblaciones. Para mí, detrás de esto está la cochina y arbitraria manipulación del otro caudillo del país, que no es la primera vez que manipula a movimientos indígenas o fuerzas de este orden para destruir el orden interno. No hay que confundirse. Así es. De pronto esa gente que antes ofendía al indigenado, y recuerden lo que decía Rafael Correa sobre los indígenas, que eran una minoría y dice, ¿cuánto? Busquen los si no lo encuentran me avisa para ayudarlos a buscar. ¿Ya? Porque están ahí y es fácil buscarlo. Cuando insultaba a los indígenas, ahora resulta que son los ñaños, los hermanos. ¿Por qué? Porque están desestabilizando un régimen, querida Astrid. Don Ramón, usted ha tocado algo importantísimo y recordar un poco lo que decía Nietzsche sobre el caos y el orden, ¿no? Cómo el caos puede ser propicio para crear un nuevo poder y puede ser el terreno fértil también para comenzar a que se germinen tal vez nuevas convergencias o nuevos convenios o tal vez nuevos pensamientos y demás. Pero también como el caos puede ser capitalizado para el mal, en el sentido en que no tienen ese objetivo, sino más que
tomar poder, sentirse que ellos mandan y nada más. No hay un objetivo claro de unión, de patria que pueda pues generar o podría justificarse en lo que ha ocurrido durante estos días o durante estas casi 2 semanas que llevamos de paralizaciones. Entre el orden y también lo que podríamos ser el antónimo de esta palabra, yo creo que el país y sobre todo las consignas que hoy se tienen no caben con lo que estamos percibiendo. El presidente, más allá de también tener una política bastante propagandista, podríamos decirlo, ha demostrado que en estos días en los cuales se ha eliminado el subsidio del diésel en las zonas justamente de la minería ilegal, cómo se ha disminuido el tráfico de este combustible. Y yo creo que por ahí debe ir la justificación, por ahí debe ir también el camino de pensar cómo el subsidio del diésel, más allá de aumentarnos tal vez ciertos costos, podría beneficiarnos para eliminar y salir de esa lista negra también en la que estamos, en los cuales países como Perú y Colombia salieron porque eliminaron ese subsidio. ¿Y por qué nosotros tenemos que venir y continuar con aquello? Además, ni siquiera termina porque todavía los precios de los vecinos son más altos. Exactamente, todavía sigue más alto baratos. Y hay riesgo de transferencia hacia el otro lado, pero bueno, estaríamos vendiendo combustible con algo de utilidad. Toda práctica o gesto, por lo general, en el mundo del poder, encierra secretos. Y el gran problema de muchas de estas cuestiones es cómo detrás de ello lo único que hay es el interés propio. ¿Qué quiere Correa en el país? Que a ningún presidente le vaya bien. Articuló en contra del traidor. ¿Se recuerdan quién era el traidor? Lenín Moreno. Lenín Moreno. Okay. Después articuló en contra de Lazo, que no necesitó mucho para articularle, porque Lazo se puso a la horca él solito. No necesitó mayor esfuerzo. Y ahora intenta articular contra alguien que ya tiene 2 años de gobierno, que todavía no muestra resultados, como debería haberlos mostrado, como los ha prometido, que no guarda un acuerdo o relación con lo que prometió. Rafael Correa también en su momento prometió y luego hizo otras cosas. O sea, normalmente es raro ver un presidente en Latinoamérica que siga la agenda con claridad. Yo digo, ¿qué será el gesto oculto que tienen los indígenas para hacer el enrollado que está haciendo, querido Jorge? Así es, Ramón. Rafael Correa, incluso desde la distancia, termina siendo con su movimiento una de esas partes, no quiero utilizar la palabra desestabilizadora, pero al menos termina ayudando a muchas veces a ese contexto de incertidumbre que puede existir en el país y creo yo que no han podido al menos ser esa oposición fuerte, cohesionada, pero sobre todo una posición que desde el otro lado trate de proponer, que trate de mencionar, trate de decir aquí hay algo que no está bien y otro que está mal. Oiga, gracias por recordarme, el querido amable Radio Escucha, que me he olvidado de enviar ese saludo que les enviamos todo el tiempo. Los saludamos, reciban ese saludo afectuoso de corazón a corazón. Pero me emocioné cuando vi a mi compañera que ya la tenía 2 semanas ausente y me olvidé de decirlo. Gracias, Astrid, por estar nuevamente con nosotros en este día, el primer día de octubre del año 2025. Ya iba a decir 26, porque como ya se está terminando este año, iba para el otro lado, querida Astrid. Don Ramón, ya los colores rojo y verde se apoderaron de las tiendas. Ya sí. Comienzan las rebajas para comenzar a terminar. Bueno, ya viene el Friday. Exactamente, el Black Friday. Que en Estados Unidos no es cuento, es realidad. Aquí en el Ecuador algunos cuentean con ese tema, pero bueno. Se intentan acercamientos entre dirigentes indígenas y el gobierno en Imbabura, dice diario El Universo. ¿Creen ustedes que ese acercamiento tenga éxito, querida Astrid? Don Ramón, hay varias cosas, ¿no? Definitivamente yo creo que va a haber una muy buena maniobra política, eso sin dudarlo. Yo creo que el presidente nos ha demostrado en más de una ocasión que tiene la capacidad de hacerlo, pero lo que
preocupa es qué es lo que están exigiendo del otro lado, ¿no? Ayer conversábamos con un grupo de compañeros y veíamos cómo tal vez este grupo de dirigentes indígenas, porque no podemos decir que son todas las comunidades, hemos visto a lo largo de esta paralización que no todas las comunidades adherentes a la CONAIE se han unido al paro, han dicho no, nosotros queremos trabajar y caminamos o coincidimos de alguna u otra forma en la línea que presenta el gobierno. Pero veamos lo que pasa. Por ahí alguien decía que uno de los puntos que estaban buscando era sancionar a ministros. No sé en qué sentido, ¿no? Bastante peligroso eso, porque al final estás obstruyendo y, como decía Jorge, te conviertes ya no en una oposición útil o una oposición realmente buena, sino más bien torpe. Investigan los hechos violentos en el marco del paro, baja la venta de boletos a la sierra, seguramente muchos retrasamos. Yo quería ir a Yaguarcocha, donde tengo un astillero naval que está fabricando una colección de barcos para el Museo de la Navegación que inauguraremos en Garza Roja en el 2027, pero no me pude ir, me iba para Yaguarcocha, años que no iba a Yaguarcocha y tenía una ilusión, tuve que suspender el vuelo hasta que paralice porque a veces no se puede entrar ni pasar hasta la Sierra Norte. En Durán sufren por la criminalidad, un tema que a veces lo superficializamos, otras sobrevaloramos. Ayer vino una chica de la zona de la Bel Gilbert, la que da hacia el río, y le digo, ¿es tan crítica la situación? Me dice, no, la verdad es que yo no siento un problema ahí, vivo ahí en ese lugar, debe ser más hacia el Recreo que hacia mi lugar, pero yo no siento... Claro, hay ciertas zonas que son más peligrosas que otras, como por ejemplo el Cerro Las Cabras, el Recreo, pero... Don Ramón, yo creo que sí, la inseguridad al final del día, como también lo digo, es a nivel de la región, es en todos los lugares y también sectorizada, también en ciertos cantones, pero Durán cruza por algo que venimos hablando hace tiempo, don Ramón, y son las autoridades ausentes. Para ir ya con nuestro invitado, don César Ron, y mientras mi compañera prepara la entrevista, les recuerdo que las redes familiares sostienen en silencio que atraviesa, en silencio secretos que atraviesan de generación en generación. Ya estamos con César Ron, a ver si me lo pone online para poderle ver la cara a mi querido amigo César. Bienvenido, César. Un gusto enorme, don Ramón, un gusto enorme a la distancia. ¿Qué dice ingeniero César Ron? Aquí estamos, firme. Bueno, comienza mi compañera con la primera pregunta. Adelante, Astrid. ¿Cómo está, doctor Ron? Gracias por acompañarnos. Él fue exministro de Transporte y Obras Públicas, también exasambleísta y es empresario, ingeniero también en administración de empresas. Vamos a hablar con él de varios temas, la verdad. Retomar el orden institucional del país es uno de ellos. Ingeniero Ron, ¿cómo hacemos esto en un país que ha venido debilitando cada vez más, no solamente la palabra, sino también el sentido y el valor que ésta tiene, la institucionalidad? A usted buenos días. Mire lo que estamos viviendo ahora, que ya no es la primera vez. Lo venimos viviendo reiteradamente el 19, el 22 y ahora, donde la protesta social, disque amparada en la Constitución como un derecho, se convierte en un acto violento, virulento, que en varias ocasiones lo único que ha pretendido es políticamente tumbar al gobierno. Y hoy, como van tomando cuerpo las cosas, porque esto empezó suave, va cogiendo fuerza, no tiene la fuerza que tuvo en el 19 ni en el 22, de ninguna manera, por varias acciones que el gobierno emprendió, como es, por ejemplo, haber llegado a acuerdos con los transportistas y no permitir que los transportistas plieguen a estas movilizaciones, a este paro, como ocurrió la vez pasada. Eso hay que destacar, eso hay que destacar. Y por otro lado también las acciones del gobierno en territorio de los pueblos y nacionalidades, donde ha atendido muchas de sus necesidades. Y eso pues no ha permitido que bajen todo lo que supuestamente bajan a las manifestaciones. Y lo más grave, lo que vemos los infiltrados, que esos sí son virulentos, terroristas, con armas, porque esas bazucas caseras, de caseras no tienen nada,
Esas bazucas han sido construidas en algún taller metal mecánico, porque tienen trabajo de soldadura, tienen trabajo de tornería para poder hacer esos ejes en los tubos donde meten los cohetes con la pólvora y disparan. Ya hemos visto pues por televisión que casi se bajan un helicóptero militar. Entonces, ante eso nos estamos enfrentando. Un país donde tienen soberanía territorial los pueblos y nacionalidades, donde ese es parte de los problemas de la Constitución que mantenemos. Una Constitución llena de derechos y de pocas obligaciones. Y eso es lo que tenemos en el Ecuador que reinstitucionalizar, porque el país como está no tiene futuro. Una cultura, dicen, refleja posiciones, luchas y dudas. ¿Cuán serias, cuán claras son esa venta de luchas que hace la CONAIE? No digo el indigenado, sino la CONAIE. ¿Son realmente la concepción ideológica, filosófica del mundo indígena? Y usted que es nacido en las alturas, conoce más de cerca al pueblo, aquel pueblo como yo conozco a mi pueblo Montuyo, al que me identifico. ¿Es realmente la posición cultural, filosófica del indigenado, querido César? Mire, don Ramón, como en el tiempo, porque acordémonos por un momento, porque es bueno regresar a la historia, y usted es un historiador y le gusta analizar la historia. Las luchas de los movimientos indígenas hace 30 años, de esa CONAIE de hace 30 años, ¿no es cierto? Ahí sí era una lucha buscando pues atender las necesidades del pueblo indígena. Hoy se han convertido la CONAIE en una lucha de sus dirigentes. Entonces cambió pues la lucha de los pueblos, de las necesidades, de atender las necesidades de los pueblos por un tema político de la dirigencia, que lo que quiere es destacar y donde han tomado una posición extremista y izquierdista, donde han permitido el ingreso y la infiltración, porque no es que se nos han infiltrado, no, aquí nadie se infiltra por la ventana. Estos infiltrados entran por la puerta, de mutuo acuerdo con ellos y con otras organizaciones políticas, donde llegan a acuerdos políticos, donde el único objetivo es desestabilizar el país. Y eso es lo que vemos el día de hoy en las manifestaciones. Así es que luchas por los beneficios y cubrir las necesidades del pueblo no existen. Porque entonces, ¿cómo entender cuando se quita el subsidio de los combustibles que ese dinero, que son más o menos 2.400 millones de dólares al año, que puede ir a atender las necesidades de los pueblos y las nacionalidades, se niegan? Entonces dice, hay que derogar el decreto. El país no tiene plata, el país no tiene recursos, y el desarrollo se hace con recursos. ¿Cómo se puede atender las necesidades de un pueblo si no hay plata? Y ese es un trabajo que se tiene que hacer en una mesa conjunta, con responsabilidad compartida del gobierno y de los indígenas. Muy bien, señores, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan en sus comunidades? El desarrollo agropecuario, listo. Para eso se necesita tractores, semillas buenas, asesoría técnica para mejorar los cultivos. ¿Qué más necesito? Carretero para sacar mis cosechas. Necesito un puente. Necesitamos una escuela. Eso se hace con plata y eso se hace con responsabilidad compartida de ambas partes. Pero cuando vemos que la plataforma de lucha, ¿cuál es? Eliminar el subsidio, derogar el IVA. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Si en este país no hay recursos del día de hoy. Y luego, pues, como ha habido violencia desenfrenada, que le iniciaron ellos, que le iniciaron los protestantes, porque arrancaron las protestas quemando el cuartel de Otavalo de la policía, quemando los vehículos que estaban ahí de empleados que trabajan y que seguramente con mucho esfuerzo se compraron ese vehículo. Y le aseguro, don Ramón, porque eso es fácil averiguar, hay que preguntar pues si los carros de los empleados que trabajaban en ese cuartel que fueron incendiados, que son como 7, 8, 9 vehículos, tienen seguro. Yo estoy seguro que ninguno de esos vehículos tiene seguro. Y por lo tanto esta gente que comprar un carro cuesta mucho, es muy sacrificado,
para ese grupo social. Se han quedado sin el carro, se han quedado sin el bien, se han quedado sin el dinero. Entonces, se afecta gravemente, así como se afecta la producción, no se permite abrir los locales, no se puede trabajar. Van y las dan palos, les obligan a que cierren los locales, pinchan las llantas de los carros. Esa es una agresión desmedida a todo nivel que afecta gravemente, primeramente a ellos mismos, a sus comunidades. No pueden vender la leche, tienen que botar la leche por el desagüe. Ingeniero Bala, y si sacan un cultivo, les botan por el barranco las papas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? Ingeniero, adelante, Jorge. Quisiera adentrarme un poco a esa primera respuesta que nos dio hablando sobre el tema institucional y viendo cómo este contexto de las movilizaciones están desgastando eso. Incluso se ha existido mucho respeto a esas instituciones como tal. Pero lo sumo a otro contexto, que es en la actualidad vamos a ir a un referéndum para ver si queremos convocar o no una nueva constituyente, una nueva constitución en Ecuador. ¿Cuál es su óptica al respecto? Porque a la larga la Constitución termina siendo una pieza fundamental de una institución fundamental en cualquier democracia. Y ir nuevamente a ese proceso, ¿cuál lo ve positivo, lo ve negativo? ¿Cuál es su óptica en general con respecto a esa lectura? Mire, he sido público. Yo no estaba de acuerdo con la constituyente. Yo más bien pensaba que debíamos ser prácticos, porque el Ecuador lo que menos tiene es tiempo. Y en esa practicidad planteaba, en el pragmatismo que se debe tener, que el pueblo ecuatoriano escoja entre esta constitución y la constitución del 91. El gobierno ha tomado otro camino, ha tomado el camino de consultarle al pueblo ecuatoriano como tiene que ser porque el pueblo es el mandante, si está de acuerdo en ir a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Así es que ese primer paso que ha dado, totalmente legítimo y democrático, tenemos que ver los resultados de la consulta del 16 de noviembre próximo, que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Para ver si vamos o no vamos a una constitución. Ingeniero Ron, para no salirnos de este tema, le consulto. El gobierno se ha mantenido en que necesitamos una nueva constitución que sea menos garantista para los delincuentes, pero ese no debe, o sea, puede ser el eje y uno de los principales objetivos a buscar, pero al final del día sabemos que cambiar la constitución es casi nuevamente refundarnos y buscar qué tipo de Estado queremos. Usted, al haber estado en la Asamblea, haber sido exministro, ¿hacia dónde debemos caminar? ¿Qué nuevo Estado debemos buscar como país? Primero, mire usted, lo primero que tenemos que decidir es si queremos esta constitución que está llena de derechos y de pocas obligaciones, donde pues efectivamente los delincuentes tienen más derechos que los 18 millones de ecuatorianos que estamos encerrados y no podemos salir a trabajar, porque nos roban, nos matan, nos violan, nos secuestran, nos agreden, etc. Y luego pues tenemos que poner orden para la gobernabilidad. ¿Qué economía queremos? Queremos una economía socialista como está perfectamente enmarcado en esta Constitución de Montecristi, donde el Estado se reserva los sectores estratégicos y no puede haber inversión privada de ningún tipo, ni nacional ni extranjera, como por ejemplo para tener generadores o proyectos hidroeléctricos y para tener luz. No, la respuesta es no, eso tiene que cambiar. Podemos seguir con el circo de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social totalmente deslegitimado, que acaba de poner Consejo de la Judicatura y que va a poner fiscal. Los que no han obtenido, porque estamos con un Consejo de Participación Ciudadana de los suplentes, de los suplentes, de los suplentes, que no han obtenido ni el 3% de votación, todos estos representantes. Y los originales, el que más tuvo 11%. En esas condiciones queremos seguir manoseando la democracia ecuatoriana con esa novelería de los 5 poderes que no funcionan. Tenemos que regresar a los 3 poderes tradicionales de la democracia del mundo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces esa es parte de poner orden en el Ecuador. Y luego, si es que ya desaparece este consejo, que tiene que desaparecer, ¿quién va a nombrar a las autoridades de control? La Asamblea, que de paso hay que cambiarle de nombre y volverle a poner Congreso de la República. Pero este Congreso de la República, unicameral como está el día de hoy, entonces va a ocurrir lo que ocurrió hace 20 años.
donde se ponían de acuerdo los políticos y las organizaciones políticas y también ponían a las autoridades de control, a sus amigos de turno. Esto no puede ocurrir. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace a través del control político cruzado, teniendo como institución del Congreso, de la legislatura, dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Vienen las ternas, la Cámara Alta nomina, propone y la Cámara Alta designa. Eso se llama control político cruzado. Y si no funcionan las ternas, se devuelven las ternas, mándenme otras ternas con mejores elementos. Eso no tenemos en el país. Y la tradición democrática del Ecuador ha sido la bicameralidad. El Ecuador tiene 19 constituciones, 13 son bicamerales, solo 6 son unicamerales. Y el periodo más largo es de los últimos 40 años que hemos vivido del retorno a la democracia. Y el más largo, pues sin duda de casi 20 años de esta constitución de Montecristi, que fue hecho un traje a la medida. Una constitución larguísima, totalmente reglamentaria, cuando las constituciones tienen que ser cortas y precisas y las leyes tienen que ser tan claras para poder cumplirlas sin interpretación como existe el día de hoy, César, que es terrible. César, le agradezco, pero tengo que ir a comerciales porque tenemos una cadena con el señor alcalde. Un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo para ustedes. Vamos al corte comercial. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Las metáforas son espejos que arden entre sueños. Y es que la metáfora por lo general es muy ardiente y es simplemente el reflejo de algo que pretendamos que sea o es. Mi querido César, muy buenos días. César Febres Cordero ya se alinea en el equipo. Adelante, Astrid, con la primera nota de Diario El Expreso. Don Ramón, Diario Expreso en primera plana, varios temas. Entre ellos, la protesta social no haya una salida, dice este diario, mientras que por otra parte señala la solvencia de Luis Alvarado, prende el radar de la Asamblea Nacional. La bancada oficialista prefiere guardar silencio, esto lo desarrolla en la página 3 de este mismo diario, donde se indica la fortuna de Luis Alvarado, está bajo la lupa fiscalizadora. La Revolución Ciudadana y Pachacutic analizan las acciones a tomar. El Partido Social Cristiano apunta a la UAF y la Fiscalía, mientras que la bancada oficialista de ADN prefiere el silencio. ¿Qué le parece, don César? Comience su análisis matutino. Estoy asombrado, don Ramón, del nivel de descaro al que ha llegado esto. Que un asambleísta suplente de ADN, y no cualquiera, uno que figura, digamos, cercano a operadores y a otras personas importantes en el partido, en su vida social, al menos en años recientes, tal vez quizá por la política misma, sin tener, al menos ante el SRI, el sustento para poder sostenerlo económicamente, haya ido a comprar por millones a La Posta y a Radio Centro. Y que se rumoree entre la prensa, no digo rumor sobre la prensa, rumor entre quienes trabajan en la prensa, que en el gobierno vienen por más. Y que se venga escuchando ya desde hace meses, entre la gente que está en la prensa, que le vienen tocando la puerta a mucha gente diciéndole: tienes que votar a tal persona, tienes que votar a tal persona, no podemos trabajar. Y yo conozco uno de esos casos muy de cerca porque la persona votada de un medio digital me vino a contar a mí lo que le pasó. O sea, se supone que este era el mar menor, que podíamos estar en desacuerdo con no muchas cosas, pero íbamos a regresar a las épocas en que los gobiernos del pasado, y el único no fue el correísta, porque hasta Velasco Ibarra se disfrutaba levantándose y cerrando diarios, los leía todos y luego los cerraba, ¿ya? Se suponía que íbamos a escoger un gobierno que iba a respetar las libertades y nos iba a permitir cuestionarlo, y por la vía democrática sacarlo si no hacía las cosas bien. Pues están siguiendo una línea, don Ramón, que no es esa,
la sociedad civil debe responder, creo yo. Y no se trata de hacerse antinovoísta o de peor pedir que se vaya afuera, no va afuera, esos infantilismos. Pero hay que responder, y peor ante algo tan frontal. ¿Qué le parece? Don Ramón, bueno, eso es parte de lo que hoy es la crítica, ¿no? César dice tener un caso y es bastante preocupante si el hecho va por una censura, porque al final del día estamos caminando nuevamente hacia un freno, hacia una mordaza tal vez a los medios de comunicación, a crear solamente burbujas que hablen bien del gobierno, y al final del día la crítica también forma parte de este panorama político. La crítica tiene que ser más allá que algo que lastime o el gobierno crea que estén en contra. Debe ser tal vez una forma de reivindicar tal vez algún mal, un mal accionar. Nada es perfecto. Todos somos perfectibles, todas lo que se proponga puede ser mejorado. No hay un presidente perfecto o idóneo. Yo creo que por ese lado falta un poco más de criterio, el sentir de comprar medios de comunicación. La verdad, yo mentiría, don Ramón, si dijera que es para poder tal vez monopolizar la opinión de la prensa. Yo no podría dar ese criterio, pero en fin, yo creería que hay que analizar mejor esta situación, y si va por ese lado, pues qué preocupante. Más allá de que todos estamos en libertad de vender el medio que nos tengamos. Así es. Sí hay un aspecto que debería preocuparles, y hay que ver el caso Montesinos, año 90, siglo pasado, en Perú, cuando se veía cómo compraba la prensa en su momento, ¿no? Y cómo compraba prensa. Cuidado, terminan involucradas personas que de buena fe y de buena voluntad venden sus activos sin conocer el origen real del dinero, y mañana puedan tener problemas con futuros gobiernos. Ya lo vimos en Perú. Y revisen para que no, para suerte hoy día la información se llega. Hubieron algunos dueños de medios de comunicación que la pasaron negro. Entiendo que un par pasaron presos por recibir dinero de Montesinos. En este caso no se ve que se está pagando la pauta, pero el origen no es que compró la radio un empresario intermedio, una empresa determinada, sino alguien afín a un partido. Hasta eso, el nuevo Maquiavelo del gobierno del presidente, el pequeñísimo Maquiavelo que regenta, es muy pequeño intelectualmente, tiene que ser más atenuoso en cómo maneja eso. Ha puesto la cara sobre alguien que iba a generar dudas, sospechas. Era más fácil que ponga a alguien que no tenga vínculos, cadenas, sino con él. Pero cuando la gente tiene mucho poder, va dejando las huellas al andar, porque tienen tanto poder que se olvidan de pensar las consecuencias de la cosa. Y a veces los que compran o los que venden, con tal de recibir la plata, terminan también pudiéndose enredar en un problema complicado. En la edad contemporánea sí hay que preguntar de dónde viene la plata. No es una transacción de $10,000, de $5,000. Es una cuestión que van a hacer. Hoy controlan la UAFE, son dueños de todo el sistema, pero cuidado, terminan enredados en un futuro. Y decía un viejo proverbio: tiempo que no se programa se escapa como arena movediza. Y el que no entiende que el tiempo todo, si está mal programado, puedes terminar atrapado en ese movimiento de arena movediza. Vamos con el siguiente titular, querida Astrid. Don Ramón, por otro lado, Diario Expreso, página 2, actualidad, la mano de Rovira para calmar las protestas se siente poco o nada. El rol de la ministra de Gobierno es abrir canales de diálogo, señalan quienes también dirigieron pues esta misma cartera. Con imposición la violencia se recrudece, advierten. Bueno, recordemos que la actual ministra de Gobierno ha venido desde algunos puestos públicos como servidora, pero por la parte social. Mucho se pudo haber relacionado ahora con el Ministerio de Gobierno, que es un poco más político y se deben justamente pues tender los puentes. En ese sentido, hay que buscar una manera en donde podamos finiquitar todas estas movilizaciones que están sucediendo, tratar de darle una calma a los ciudadanos y al país, que en realidad termina siendo más afectado.
lo conversábamos un poco en la mañana, no creo realmente que la vía sea, por ejemplo, retomar o deshacer las medidas que se han tomado, que son medidas que ya lo hemos hablado también en otros programas, necesarias. Sin embargo, sí es importante poder llegar a un punto de acuerdo, un punto de diálogo, algo que permita sobre todo darle esa estabilidad al país. Y para hacer ese diálogo es necesario también sentarse en una mesa donde no hayan presiones, donde no hayan chantajes, donde no hayan cualquier tipo de presión de algún modo, y justamente tratar de buscar que esto se haga de una forma democrática, en paz y sobre todo en pro de la estabilidad de poder. Bueno, la hora, don César, la hora, don César. 9 horas con 14 minutos en otro país, porque aquí son las 8 y 14 minutos. Quería ver si Astrid estaba despierta. Y en las Galápagos, en el Ecuador insular, son las 7 y 14. Es bonito, ya cuando uno tiene práctica para sacar las patas de la arena movediza, se habilita. Ojalá que quien ha hecho toda esta maniobra, que se cree un pequeño, se cree Fouché, pero es muy pequeño para llegar a ser Fouché, muy no llega pequeño. Foche, nada. ¿Ah? No llega Caramba, no siga haciendo errores que hagan al gobierno flaquear. Póngale atención, presidente, a esas cosas. Rodéese de gente con más criterio para hacer las cosas de avanzada. La inteligencia tiene que ser manejada por gente inteligente, no por prepotentes coyunturales que tienen por un ratito poderes y se marean con el poder y creen que son los Illuminati, y en el fondo no dejan de ser los mismos pendejos de siempre. Sí, querida Astrid, parece mentira, pero hay mucha gente que se cree el Illuminati, pero no es ser el mismo pendejito de siempre o el pendejote de toda la vida. 9 y 16 minutos de la mañana, ya nos acompaña nuestro querido amigo Óscar de Maluel, que en el mundo del flamenco lo conocemos como el Gran Duende. Bienvenido, Duende. Muy buenos días, gracias por la invitación a esta nueva casa y hermosa casa. Bueno, aquí estamos pendientes de su trabajo. Estamos muy contentos de saber que esta semana se inicia 3 días de flamenco sinfónico con la Filarmónica de Guayaquil, dirigida por Manuel Campos y su director general Jorge Sade, y usted ha preparado un trabajo interesante que lo ha bautizado. Los 3 eventos tienen temas diferentes, ¿no? La temática es distinta, ¿no? Temáticas distintas y además que convergen unas con las otras, que conversan unas con las otras, pero totalmente diferentes. De ahí el por qué cada concierto y cada espectáculo tiene un nombre diferente, ¿no? Tenemos los relatos flamencos, que lo tenemos en la Garza Roja el sábado para celebrar el 25 aniversario. Tenemos también Luna Púrpura en el Colegio Alemán, que es una visión... Colegio Alemán de San Borondón. De Colegio Alemán de San Para que no vayan erróneamente, en su momento haremos otro evento en Seibo, pero ahora es en San Borondón. Y Luna Púrpura en el Colegio Alemán de San Borondón es un concierto espectáculo donde no solamente lo sinfónico y lo flamenco forman parte del lenguaje, sino que también la danza, tanto flamenca como algo más contemporáneo, con colaboraciones especiales como Gloria Febres Cordero o Scarlett Pazmiño. Vamos a crear pues un ambiente que creo que es bastante especial, con un estreno además para mí muy personal y que da nombre al espectáculo, que es Luna Púrpura, dedicada a Claudia Elena. Y luego el concierto de mañana jueves, Amores Brujos, que va a ser un espectáculo que es digno de ver por la fusión que hay entre falla... Ahora viene mi siguiente pregunta. Comenzaste al revés. Sábado sí. Garza Roja, viernes Colegio Alemán y día jueves en el Centro Arte. Háblame un poco de Amor Brujo, el origen y la transformación que intentas de flamenquizar aún más esa obra importante de la música clásica española. Pues Los Amores Brujos, que es el nombre que hemos puesto genérico al espectáculo que se estrena mañana, por una parte utilizamos esa gran composición del gran Manuel de Falla, a la cual con mucho respeto y con mucho cariño y amor
vamos a darle un carácter, si cabe, aún más flamenco, porque en vez de cantarlo una mezzosoprano, una soprano, vienen desde Almería, la perla de Almería, Rocío Segura, desde España, para darle un carácter personal, y las letras de Manuel de Falla y de García Lorca darles un sentido puro y darle hondura a la propia obra. Aprovechando ese mismo tipo de orquestación que vamos a tener en el teatro, he compuesto una obra sinfónica que se llama Roja como el fuego, que para mí es el homenaje que yo hago personal al 25 aniversario de la Garza Roja, que ya solamente el nombre en cierta manera lo indica, el fuego como elemento primordial y transformador que ha llevado pues a la Garza Roja a cumplir 25 aniversario, y que el Daule ha sido testigo de todo ello, de todo ese proceso de construcción, reconstrucción, de ensayo, de error, y que creo que va a ser una noche pues muy especial. Y ahí nos vamos al otro evento. Ahí nos vamos con el evento en el Colegio Alemán Humboldt en San Borondón, donde vamos a hacer la presentación del espectáculo de Luna Púrpura, donde además solamente la composición, que una de las que se estrena allí, tenemos algo especial, y es que también tenemos una integración bien bonita y una composición para que los niños del propio Colegio Alemán participan en el concierto y se integran dentro de lo que es el propio espectáculo, de esa manera haciendo un evento mucho más multicultural, social, donde integramos a niños de 9, 10, 11 años dentro del propio espectáculo, junto, por supuesto, a la danza. Entonces, el espectáculo que se va a ver en el Colegio Alemán de San Borondón, Humboldt, va a ser una experiencia bastante personal, digámoslo así, por la unión de los niños, por las composiciones, por la unión de la danza, por supuesto de lo sinfónico, dirigido por Manuel Campos y la Filarmónica de Guayaquil, y donde además no solamente yo, estará Rocío Segura al cante, tendremos a Lolo Plantón desde Córdoba con las percusiones y también en algún acompañamiento de la guitarra, y colaboraciones especiales en baile de Scarlett Pazmiño, de Gloria Febres Cordero, y las guitarras de Roberto Ríos. ¿Ve usted? Y ahí el sábado en la Garza Roja, que ya lo narraste. Y el sábado, pues para mí es el encuentro, como siempre digo yo, mi reencuentro especial con mi rinconcito. He estado 15 años trabajando en ese rincón, que se ha convertido en un sitio idílico, en un sitio que con una repercusión no solamente para diversión, sino sobre todo cultural, por la inmensidad y la diversidad que tiene de museos, de espacios, o como lo llamo, de rinconcitos para poder perderse y cada uno elegir qué hacer en un parque con esas características, que creo que es único en Latinoamérica. Entonces allí haremos un concierto un poquito más flamenquito, un poquito más vivo también, donde también tendremos colaboración de danza, colaboración de baile flamenco, por supuesto, y donde también tendremos la posibilidad también de poder disfrutar de los niños integrados dentro también del propio concierto, porque creo que es algo significativo que los chavales tengan la oportunidad de tocar con una orquesta de mayores. Creo que eso, a mí ojalá cuando yo era pequeño me lo hubieran hecho, porque creo que te da la oportunidad de crecer y te da esa oportunidad de ver lo que sucede cuando ya uno es profesional, y creo que eso emociona y da fuerzas como para seguir estudiando, más si cabe aún, para poder llegar a una orquesta profesional. Oiga, maestro, ¿y qué es que carga ahí en su parece lonchera, que lleva un sándwich o qué es lo que lleva? Aquí traigo, pues, bueno, parece que además para estos 3 conciertos, esta vez, por primera vez en Ecuador, traigo 3 flautas diferentes. Ok, pero antes mis compañeros, antes quería preguntar algo. Yo he monopolizado la entrevista, que no es mi costumbre, pero como me encanta este tema, me disculpan, compañeros, eso es como alguien que fuma cigarrillo vicioso, nunca brinda el cigarrillo. Así que adelante, Astrid, César, Jorge, con cualquier pregunta. No.
A mí me gustaría preguntar, mencionaste un poco cuando hablabas del concierto en el Colegio Alemán Humboldt San Borondón, se llama Luna Púrpura, pero mencionabas un poco que tenías algún aspecto emocional relacionado a eso, o sea, hay algo que conecta contigo y también con esa parte de la obra. Quisiera preguntar, ¿cuál es ese aspecto emocional que llevas ahora? Me cuesta hablarlo. Mejor no lo hables. A ver cómo lo hago sin romper a llorar. Me cuesta hablarlo porque Luna Púrpura, aparte de ser una composición dedicada, ¿no?, a la nieta de mi padrino, de mi padre en vida, ¿no?, de Ramón Sonderhorner, a su nieta Claudia Elena, es una obra que compuse en un proceso que yo he tenido me detectaron un tumor en el nervio del auditivo, perdí la audición, y en ese proceso de 4 meses no voy a mentir, de no saber qué iba a ser de mí, conmigo, con la enfermedad, profesionalmente, compuse esta obra que realmente pretendo literalmente que la gente vuele, que la gente vea el cielo de color púrpura, aunque esté de color negro. Es una pretensión literal que intento que la gente viaje con esa composición, que la hagan suya y sobre todo que puedan un poco desconectar de esa vorágine que tenemos diariamente para conectar consigo mismo. Astrid, continúe. Estimado Oscar, qué emoción y qué bonito has dicho, ¿no?, lo que representa esta obra, qué contenido emocional tiene. Pero yo me iba a ir algo un poco menos sentimental, el lado de que coinciden estas funciones en el mes de octubre, mes de Guayaquil, mes de la independencia de nuestra ciudad. Y quería consultarte cuál es la expectativa de combinar una cultura flamenca con nuestra cultura, la guayaquileña. ¿Cuál es tu expectativa de poder traer y exponer y también, pues, llevársela a los niños? A ver, la verdad que siempre para mí forma parte de mi obra, como inquietud, como compositor, el siempre poder ya llevar el lenguaje flamenco a lo sinfónico. Empecé con estas propuestas mías cuando yo me salí de la música clásica para dedicarme íntegramente al flamenco. Empecé con mi primera prueba en el año 2007 y desde entonces se ha convertido en mi forma de vivir. No me he querido bajar de esa idea de seguir escribiendo flamenco, sinfónico, ir aunándolo en diferentes campos, tanto a nivel de baile como a nivel de espectáculos, como a nivel de operístico o musical. Pero es verdad que siempre mi labor pedagógica siempre va unida a mi labor artística. Entonces, cuando surge la posibilidad de que del Colegio Alemán de San Borondón Humboldt hubiera la posibilidad de que los propios niños interpretaran una de las composiciones que había hecho, me pareció hermoso. De hecho, yo pensaba que iba a venir a cantar una soprano, porque estaba escrito para soprano, cuando me dicen, no, va a cantar una voz blanca. Y yo dije, ¿en serio? Y yo cuando una voz blanca. Una voz blanca se llama a las voces puras, que son las niñas. Sí, porque una soprano es una soprano, una mezzo es una mezzo, un tenor es un tenor, y una voz blanca son los niños cantando, porque no tienen aún ni el timbre ni la voz aún definida. Yo cuando me encuentro a una niña de 10 años que sin saber leer partitura tiene sus anotaciones y se canta esa canción. Ayer, por ejemplo, no pasó que cuando yo fui al primer ensayo tenía el micro en la mano. Claro, ellos no están acostumbrados a trabajar con micro en la mano. Pedí un pedestal y le puse el pedestal. Su primera intención fue ponerse las manos en el bolsillo. Yo le dije, si quieres ponlas, por seguridad, pero déjate llevar, saca las manos, y si tu cuerpo te pide mover los brazos para apoyarte al cantar, hazlo. Efectivamente lo hizo, y fue súper emocionante ver, ya te digo, 2 violines, cello, clarinete, piano y la chiquita que canta la canción. Pues la verdad es que me pareció emocionante. Me parece que es algo que se debe hacer más de continuo, porque eso creo que a los niños les incentiva mucho.
César, si tiene una pregunta. ¿Cómo ve usted la evolución, como alguien que ha, digamos, trabajado en Guayaquil, en España, en varias partes del mundo, la evolución de nuestra escena cultural, la recepción, la interacción con las obras que usted ha presentado y ha visto a sus colegas presentar en la ciudad? Pues a ver, yo realmente me pasa que me siento en casa. Yo de por sí siempre me siento, esta es mi segunda casa, Ecuador. En este caso Guayaquil es mi segunda casa literalmente, porque yo llevo trabajando aquí 15, 18 años más o menos, y he trabajado con diferentes agrupaciones, pero por ejemplo, esa simbiosis que yo tengo, por ejemplo, con la Filarmónica, me ha pasado ahora, ¿no?, que de haber hecho la misa flamenca Resurgir que hicimos, el reencuentro, de pronto me encuentro y nos volvemos a encontrar, pues que te voy a hacer muy sincero, ese abrazo que los músicos me vienen a buscarme, a abrazarme, a saludarme con ese cariño, también ese respeto mutuo, pues ayuda mucho a que a la hora luego de interpretar la música, ya me conocen, ya saben cómo soy, un poco cómo es mi fuego, mi espíritu a la hora de trabajar, y con Manuel Campos ha sido muy fácil trabajar, y ahí viene el porqué de, pues creo que hay muy buena acogida, creo que ya me conocen como loquito que soy, lo que yo hago, lo saben interpretar, que eso es lo más difícil del mundo, porque no todas las orquestas saben interpretar el flamenco, y aquí ya me tienen, ya cuando les digo el fraseo, el acento flamenco, y les digo que si haces el acento y rompes el arco por hacer acento, te lo pago, ya se lo toman en serio, ya saben por qué lo digo. Y eso se ha conseguido, creo que a base de trabajar conjuntamente en diferentes proyectos, y a mí pues me hace sentir en casa con los músicos aquí. Bueno, ¿qué nos traes? Porque si trajiste la flauta no debe ser para ponerla ahí nomás. Bueno, tío, hasta el flautón y todo traído. ¿Cuál vas a sacar? ¿El flautón o cuál? Pues mira, ¿sabes qué? Que me apetece cambiar de tercio, y la composición que estoy haciendo con los niños, la composición que estoy haciendo con los que van a cantar los niños. Cuéntenos qué nos va a tocar. Pues me apetece mucho cantar, o mejor dicho, emular a la soprano con la flauta travesera, lo que canta ella, y que es acompañada por el piano, y me apetece mucho pues que escuchéis lo que es la melodía de lo que canta ella, eso sí, un poco a mi manera, aire, ¿no? A tu manera. A mi manera, a my way, nunca mejor dicho. A your way. Vamos para allá. Vamos. Gracias, maestro. Estuvo Oscar de Manuel. Los 3 eventos mañana en el Centro de Arte es hasta llenar aforo. Vengan temprano, son bienvenidos. El día viernes en el Colegio Alemán los esperamos de 7:30 en adelante para ver este concierto, y el sábado en la Garza Roja vayan con los niños para que disfruten un lindo fin de semana. Todas las entradas son gratuitas. Vamos nosotros, mis compañeros se quedan, yo les envío un fuerte abrazo cuando son 8 de la mañana con 39 minutos y 50 segundos.
César vaya tomando responsabilidad de este programa que va a seguir usted conduciendo. Adelante, César. Después de haber recibido el bálsamo de la música, don Ramón, es más fácil y llevadero tratar las noticias de este país. Gracias, don Ramón. Gracias, Oscar. A usted y a Oscar, recuerden que es a manera, no porque lo diga él, lo dice su titular, es el principal hoy contemporánea flautista español de flamenco y de jazz. Ya siguen mis compañeros en este tema. En la página 2 de Diario Expreso, queridos radioescuchas, tenemos lo que se comentaba un poco antes de pasar a la entrevista: la mano de Rovira para calmar la protesta se siente poco o nada. Quisiera poner una colación para los colegas, algo que me quedo pensando. El ministro Luque, en su momento, el ministro ahorita de Infraestructura, le dijo a la prensa que él había negociado antemano con los transportistas, o algunos de ellos, y el tema del transporte, fuera de otros incidentes como los que se han en Cuenca recientemente, se calmó. Pero parece que no negociaron de antemano con los grandes grupos indígenas. Mi teoría, y les pregunto a ustedes si piensan igual o distinto, es que el gobierno tenía miedo de que esto llegue a oídos de ISA, los radicales, demasiado temprano, y le dé tiempo a ISA para organizar un paro de todas formas. Que el gobierno apostó por la sorpresa. Pero yo creo que fue una mala apuesta, porque si los ibas a dividir moviéndote la Tacunga y mandando a la vicepresidenta Otavalo, si ibas a lanzarles encima al control del Estado sobre el sistema financiero, sobre sus medios comunitarios, ¿qué necesidad había de tomarlos por sorpresa? Más bien te causaste el problema de ahora, en que la ayuda, los bonos, las compensaciones llegan demasiado tarde, la gente se empieza a exasperar y se empieza a levantar. ¿Cómo lo ven ustedes? Estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que la jugada política del presidente fue la correcta, agarrarlos de sorpresa. Creo que evita al menos que la situación, que no digo que no exista gravedad en estos momentos, pero al menos está evitando por ahora que exista la gravedad que ha pasado en otros momentos de manifestaciones. Yo creo que fue una jugada muy bien hecha en ese sentido. No solamente el hecho de tomarlos por sorpresa, porque ahí evitas un poco la organización, la planificación de cómo van a ser las diferentes manifestaciones y demás, sino que también el hecho de jugar con mover las sedes de gobierno a Otavalo, Ibarra, eso provoca que pongas presión. Es como si estuviéramos hablando de un partido de fútbol, es tener una línea de presión muy adelantada, de asfixias a los defensas del equipo rival tratando de manejar la pelota dentro de ese campo y esperando que no salga de ahí. Insisto, la jugada al menos en un inicio me parece apropiada. Veamos qué tanto puede esto influir ya en la gravedad de la situación o no. Ese es mi punto de vista. En la misma página del Expreso, Astrid, ¿usted no quiere añadir algo? Antes de seguir con las otras noticias de la página, que van por ese tema. Bueno, antes de ir con nuestro entrevistado, de hecho, Ok. porque ya está vía Zoom Fernando Sánchez Aguirre, comunicador integral con más de 20 años de experiencia. Lo que señalas de la habilidad de Rovira y del gobierno en sí, tal vez de lo que ya se analizó previamente anunciar la eliminación del subsidio al diésel, yo no creo que ha sido tan desatinado, César. Yo no creo que tampoco ha sido tal vez muy poco planificado. Para mí, de hecho, ha tenido un movimiento y una maniobra política bastante importante para sostener, tal vez para mí, ¿no?, unos grandes grupos de movilizaciones indígenas. Yo no he visto cuál es el gran grupo de movilizaciones indígenas. Lo que he visto es un pequeño grupo de protestantes de organizaciones indígenas liderado por unos cuantos dirigentes, porque no todas las dirigencias adheridas a la CONAI, insisto, están dentro de la paralización. Estos pocos dirigentes que han hecho desastres, que han atentado contra los policías. Realmente, ahora que pude viajar a Estados Unidos y conocer un poco de la cultura como tal, vayan a hacerle esto pues a Estados Unidos. Son intocables los policías allá. Pero por eso la policía también Intocables. dispara a mansalva. Intocables, La policía norteamericana César. abusa. Intocables. Y yo estuve en los paros, protestas, en el 2020, que se dieron por el abuso policial. Yo vi de Las cerca organizaciones eso. indígenas no pueden decir que han estado protestando, por lo que hicieron es un atentado. Astrid, Un atentado. ¿usted recuerda las a protestas de Black Lives Matter del año 2020? Sí,
Sí, ciudades sí, enteras sí. incendiadas. Bueno, no César, incendiadas las ciudades, pero César, tomadas pero, por a protestas ver, con incendios, Y eso está bien. tomas de edificios. Pero No, pero ella está exactamente. diciendo que eso no pasa en Estados Unidos. No, Ha yo pasado. No, Eso yo no no digo. dije. Y no, pasó no. en los años 90 yo y pasó en los dije años que no ha 70. pasado. Yo dije las repercusiones que tienen que tener o que comparemos que podrían tener en Estados Unidos por haber incendiado una casa policial, un vehículo policial, por haber atacado a policías y que no la están teniendo. Ok, pero a eso estoy a mí lo que- comparando. claro, pero a mí lo que porque me hace choca- rato debieron haber estado presos, condenados por haber atentado contra miembros de la fuerza pública. A mí lo que me choca es... Entonces, a mí lo que me choca, perdón, porque usted me pidió Sí, la sí. palabra y yo la estoy dando, es que hoy nos sentemos con gente que incita a la violencia, ¿sabe? Porque yo creo que a los violentos no hay que darle cabida, porque eso no son manifestaciones, porque para mí esos no son grandes grupos de manifestaciones indígenas. Los verdaderos grupos indígenas fueron los que desde el inicio dijeron buscamos diálogo. Y tuvimos aquí, antes de irme, entrevistamos a un ex dirigente indígena y dijo, nosotros entendemos el problema. ¿Quién es pero usted debieron... o quién soy yo para definir quién es un verdadero indígena? No, ¿Quiénes no, somos? dirigencia. Bueno, pues te dijo verdaderos. Bueno, yo puedo decir verdaderos, ¿verdad? Porque quisiera saber cuántos de los que hoy han venido y promulgado esas movilizaciones siguen cultivando sus tierras o siguen haciendo el trabajo que hacen, por ejemplo, los agricultores reales indígenas. Yo O sea, quisiera usted dice saber, que esa gente no es campesina ni agricultora. ¿En qué se basa? Yo también creo para mí, que sitiar una ciudad para mí ya se olvidaron al igual o tratar de cortar que su ciertos agua está mal. sindicalistas se Muy olvidaron, mal. yo para mí, no representan ya las voces de todas las comunidades indígenas porque se han olvidado hace rato de lo que significa realmente trabajar por las comunidades indígenas. Para mí hace rato se olvidaron y ya no representan ni son representantes de aquellas voces, así como muchos sindicalistas que se olvidaron de seguir conquistando derechos de quienes representan. Así que, discúlpeme César, pero para mí estas no son las grandes comunidades indígenas, para mí estos son unos pocos ponchos de oro que como decía el presidente Correa. que se han movilizado. ¿Y cómo así hay varios pueblos sitiados que que están, se han repito, muy mal en movilizado Imbabura? para formar el caos, Usted va a decir que son 4 pelagatos. para atentar contra Usted va a decir que son 4 miembros pelagatos. de la fuerza Astrid. pública y para evitar que salga alimentos a las zonas que las necesitan y Respóndame, que son de ¿usted va a comercialización. decirles 4 pelagatos? Déjeme terminar. ¿Eso es movilización, César? ¿Eso es venir y buscar derechos colectivos cuando tienes que botar la leche y la comida para que, preferiblemente para que no salga? César, dime si eso es manifestación, respóndeme tú primero. Es una manifestación, pero no es la manifestación correcta. Pero es una manifestación. Ok. Son gente No concuerdo, en grupos grandes, pero lo porque respeto. no estuviera paralizada la provincia de la Imbabura si fueran unos poquitos. Yo creo que hay que diferenciar autenticidad. César, de buenas o malas obras. las paralizan unos poquitos porque están en las carreteras y si no paras te tiran piedra a los carros, te rompen los parabrisas. ¿Quién va a querer pasar en esas condiciones? Si no fueran nadie, No son nadie. Estoy diciendo que son pocos. la gente hubiera salido, la misma gente, a sacarlos ahí a patadas. César, Y ha habido no se puede tratar con violencia. contramanifestaciones, ¿Quién, sí, quién quiere pero- tener muerto? pero usted lo llama Acabamos de hablar minoritarios. con el señor César Ron, es ex ministro, ex asambleísta, un hombre de trayectoria y acaba de decirlo Ah, muy es sí bien. verdadero. Acaba de decirlo muy bien, ¿Verdadero qué? especificarlo. Ellos no tienen palitos ni piedras. ¿Qué es lo que dijo? Tienen armamento fabricado en talleres de metalurgia. Por supuesto que si Eso- quisieron eso fue lo que bajar mencionó. un helicóptero, César. O bengalas. César, no sé, usted vaya a averiguarlo a ver si sale vivo. Astrid. Oye, han amarrado a cohetes a perros y utilizándolos como carne de cañón. Eso no está No, bien. eso es vil y eso es un crimen y yo creo que Ya digamos, no los hablamos- animalistas también deberían hacer pausa y decir esto no es parte de una protesta realmente integralmente humana, progresista. Es que no es una protesta. Pero no lo es, pero Ok, estás dando la si razón. nosotros, pero si nosotros desconocemos la legitimidad del otro actor, Lela, digo, estamos tapándonos los ojos, César, no, negándonos a la realidad. César, no podemos llamar el derecho a la resistencia a lo que hoy están formando unos pocos. No hay 8 horas espacio según- para la violencia. ocho- Discúlpeme, yo rechazo discúlpeme. llamarlos unos pocos. No, para mí sí son unos pocos. Hay porque una diferencia entre ser hay- una minoría Hay unos pocos porque los que estamos del otro lado, que somos mucho más, estamos 5%. a trabajando. nivel nacional que en sus Estamos, comunidades. estamos 5%. trabajando, apoyando y pagando impuestos y estos unos pocos
están acabando con la productividad, con el alimento, cuando sabemos que tenemos desnutrición crónica infantil en el país. Me va a disculpar, pero yo no puedo venir y llamar esto. Ya tenemos suficientes ejemplos del 2019 de lo que fueron. Que tanto hablan de ella. 8 horas con 49 minutos. Tenemos a Fernando Sánchez Aguirre, comunicador integral con más de 20 años de experiencia, máster en Derechos Humanos, diplomado en Inteligencia Artificial. Cuenta con un diplomado en Inteligencia Artificial. Y con él vamos a hablar del uso y abuso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Bienvenido, estimado Fernando, a la mañana en RTP. Buenos días, César. Buenos días, Astrid. Un gusto realmente estar aquí en Radio RTP. Un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, pues aquí presto para poder conversar con ustedes sobre el uso y abuso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Astrid. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por acompañarnos y muy amable. También se encuentra con nosotros nuestro compañero Jorge Chuya aquí en el panel. Empiezo con esta primera pregunta. La importancia de poder utilizar la inteligencia artificial como herramienta en nuestras vidas y cómo diferenciarla también en un abuso ya de incluso llegar a plagiar, a falsificar y hacer otros tipos de actos que no están bien y que no lo quisiera llamar ilícitos, pero según las regulaciones que vayamos teniendo, pues en algún momento se convertirán en un delito. ¿Cómo no llegar a ese punto? Astrid, mira, quiero empezar diciendo que la inteligencia artificial como tal ya es parte de los seres humanos. Convivimos con ella, es parte de la naturaleza, del entorno. Inclusive se ha vuelto ya parte de nuestra familia, de nuestras amistades. ¿Por qué no también pensar en una posible pareja? Y es el problema que estamos pasando por este momento, que es una problemática silenciosa. Estamos tan acostumbrados a vivir con ella, de hecho, al tener un teléfono inteligente, ya estamos utilizando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tiene reconocimiento de voz, reconocimiento facial, aplicaciones que a lo mejor nunca las vamos a utilizar, pero ya tienen inteligencia artificial. Estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a utilizar Alexa, Siri, Netflix, YouTube, a hacer transacciones bancarias a través del teléfono. Todo eso es inteligencia artificial. Y no es nuevo. De hecho, desde el 1950 ya parte la inteligencia artificial con Alan Turing, un científico matemático que lanzó como tal un artículo sobre maquinaria, sobre inteligencia, sobre cómo las máquinas aprenden como tal con algoritmos. Hoy escuchamos mucho hablar de algoritmos. Si tú le preguntas a muchas personas, van a responder ¿qué es un algoritmo? Tal vez te van a decir, es lo que te ayuda a ser famoso en TikTok. También, pero realmente un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados para poder resolver un problema o para poder cumplir un fin en común. Y ahí realmente es el problema, porque la gente ahora no se pone a ver, a analizar qué es verdad y qué es mentira. Vivimos en un mundo de la posverdad, es decir, publicamos algo, difundimos algo y después realmente comenzamos a averiguar si es que es verdad o no. Y ahí realmente es el problema, Astrid. De hecho, le está pasando a muchas figuras públicas y a muchas personas famosas donde cometen un error, se les graba en audio, en video, y luego para poder justificarse dicen no, eso es inteligencia artificial. Y realmente si tú te pones a analizar ahora, pues hay muchos videos, muchos audios, muchas imágenes que uno tiene que ponerse a pensar y analizar hasta dónde realmente ha llegado la humanidad para saber en qué mundo vivimos. ¿Será que estamos viviendo en un Matrix o será realmente que estamos viviendo en la realidad? Y ahí es el tema preocupante, y por eso te digo, Astrid y César, que es un tema silencioso que no lo estamos tomando en cuenta. Fernando, me gustaría adentrarme en un aspecto importante de esta convivencia con la inteligencia artificial, que es la educación. Se ha mencionado mucho sobre si los estudiantes, sea universitarios, colegiales en general, deberían o no utilizar esta herramienta. Se ha hablado mucho de que esto facilita los trabajos, las tareas, hace un poco a los estudiantes, entre comillas, vagos. Y hay una dicotomía entre entenderlo como una herramienta, pero al mismo tiempo entenderlo como algo que puede perjudicar el buen desarrollo educativo de diversos estudiantes y jóvenes en general. Yo también conversaba con un educador mexicano hace unas semanas atrás y él me decía, en esta universidad, que él forma parte de su claustro, en esta universidad, nosotros utilizamos la inteligencia artificial como una herramienta para fortalecer el trabajo de los estudiantes. Y por ejemplo, él me decía, nosotros
damos apertura completa que puedan utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Lo único que siempre les pedimos que adjunten en las tareas es que adjunten el prompt, el historial de prompt que ellos utilizaron para llegar a la conclusión o para saber cómo obtuvieron las respuestas. Entonces, esa es como al menos esta universidad lo estaba llevando a cabo. ¿Cuál es el rol que juega la inteligencia artificial a día de hoy en el tema educativo? Mira, la inteligencia artificial siempre como tal va a ser una herramienta de ayuda, no es una herramienta de reemplazo. Y ahí justamente es el problema que se está generando, porque muchos de los estudiantes, tanto de escuelas, unidades educativas, universidades, por qué no hablar de doctorados, masterados, están ya utilizando la inteligencia artificial para poder hacer sus trabajos, sus tareas, sus tesis. Ustedes recordarán hace un par de décadas, sí, el famoso Rincón del Vago, sí, era una plataforma web que de hecho todavía existe. Y muchas personas, inclusive aquí del Ecuador, se indicó que utilizaron su tesis ocupando el Rincón del Vago. Eso es lo que está pasando ahora, y ahora no solo hay ese espacio, no solo hay esa plataforma, sino hay cientos, miles como tal, de plataformas que te permiten como tal, de manera súper rápida, no tan confiable obviamente, te permite hacer como tal el trabajo que tú deseas. Entonces, la educación, el sistema educativo como tal tiene que tomar en cuenta ese tipo de aspectos y decir, ok, perfecto, tú hiciste el deber, necesito tomarte una prueba, una evaluación, o que en este momento tú me digas qué es lo que tú aprendiste, ¿sí? Porque la herramienta está a la mano, ¿sí? En el mundo hay 8.000 millones de seres humanos. ¿Saben ustedes cuántos teléfonos inteligentes hay? Realmente hay más de 7.000 millones de teléfonos inteligentes, smartphones. ¿Saben ustedes cuántas líneas de celulares hay en el mundo? Hay casi 9.000 millones de líneas celulares, es decir, ya nos superaron. Es como tal en este momento inevitable no decir que, o decir que es imposible utilizar la inteligencia artificial, porque está a la mano. Si tú le vas a dar a tu hijo un smartphone, también responsablemente mira qué tipo de aplicaciones está utilizando. Y si tu hijo a lo mejor utiliza ChatGPT o DeepSeek u otra plataforma que a lo mejor quiera para poder hacer la tarea, pues dile perfecto. Entonces ahora leamos lo que realmente te dijo ChatGPT, porque no es que te va a decir la solución perfecta, la solución más adecuada. Mira, estas inteligencias artificiales están creadas para que sean como tal empáticas contigo. Esa es su función. Ya leyeron, tienen toda la información del mundo, la analizan, la procesan, la transforman, te dan como tal a ti la alternativa, te dan a ti como tal la solución, entre comillas, pero tú tienes toda la responsabilidad de al menos leer, de al menos informarte y decir, ok, ¿será que es lo correcto lo que me está diciendo? Y también la recomendación es pedir fuentes, tanto para el sistema educativo como para el sistema también laboral, que también es otro tema que está en peligro y en riesgo. Pide fuentes a la inteligencia artificial que tú utilizas, y unas fuentes obviamente recientes para que tú puedas analizar un poquito más. Entonces no te quedes con la primera respuesta que te da, porque te va a decir, esto es lo que encontré, magnífico, precioso, hermoso, utilízalo. Entonces tú le vuelves a repreguntar y te va a seguir siendo empático contigo para convencerte que esa es la respuesta más adecuada. Entonces realmente sí, el sistema educativo, el sistema laboral también está en riesgo, porque por ejemplo, en temas laborales, ya ahora va a haber una gran brecha digital, porque no todas las personas van a poder utilizar realmente las herramientas adecuadamente para poder cumplir su trabajo. De acuerdo. Y hay otras herramientas que te digo que tranquilamente pueden reemplazar, ¿sí?, a varias profesiones. No, y seguramente me imagino, estimado Fernando, que habrá más que falta de acceso a la inteligencia artificial, acceso a distintos niveles, a distintos modelos. Algunos serán más precisos, alucinarán menos, te darán las fuentes, te permitirán trabajar alrededor de la inteligencia artificial para no renunciar, digamos, a tu capacidad mental, y otros simplemente te van a dar algo de mala calidad y masticado, y creo que a lo mejor esa va a ser la brecha del futuro. Y por esa línea quisiera preguntarle, para ir concluyendo, porque nos queda 1 o 2 minutos. La Universidad de Columbia anunció que van a lanzar para sus estudiantes y los miembros de la universidad su propia versión de inteligencia artificial. Algunas empresas e instituciones van caminando hacia eso. ¿Usted cree que vaya a prosperar ese sistema, el de modelos, sistemas in-house de inteligencia artificial, más allá de suscripciones de alto nivel en todas las industrias?
El futuro como tal es la inteligencia artificial. Ya no es solo ciencia ficción. Ahora muchas de las películas que antes se podían ver, Terminator, otra IA, Yo Robot, están siendo realidades. De hecho, muchas de las películas han sido adaptadas 2025, 2030, 2025, ustedes se ponen a ver. Entonces realmente el futuro es ese. No debería pasar solo en países desarrollados, sino también aquí en Ecuador. Debería ya como tal haber un proceso de desarrollo de inteligencia artificial que también sea controlado. Sí, ojo, que no hay leyes en referencia a este tema. Aquí en el 2014 entró ya en debate en la Asamblea, perdón, 2024 entró en debate en la Asamblea Nacional ya una ley para poder regular la inteligencia artificial. Sigue ahí parada, más de un año, no la han tomado mucho en cuenta y también faltan códigos, normas que efectivamente nos puedan inducir a decir si efectivamente hoy esto es legal o no es legal. Mi estimado César, como te digo, el futuro como tal es la inteligencia artificial, pero con responsabilidad. Y todo depende efectivamente de los seres humanos. Voy concluyendo ya. Hace un par de semanas yo participé en un seminario internacional con expertos de gran talla. Uno de ellos decía, la inteligencia artificial es una bomba atómica. ¿Sí? No comparto mucho con ese término porque me parece que le faltó algo. La inteligencia artificial se puede convertir en una bomba atómica, pero si efectivamente tú le das el prompt, es decir, tú le das la instrucción efectivamente para que puedas hacer daño a otra persona, al mundo, a la sociedad. Pero si tú lo utilizas responsablemente como una herramienta de crecimiento personal, de crecimiento profesional, pues es otra cosa. Y también, algo solo para finalizar, no se debe involucrar como tal sentimientos ni emociones, porque es un proceso que ya aprendió como tal y también está aprendiendo de ti. Entonces, si tú le dices, ¿sabes qué? Soy hermoso, soy bello, te va a decir, sí, eres hermoso, eres bello, ¿sí? En Grecia, ¿sí? En Grecia se dio un caso de una persona que tenía 12 años de vivir con su pareja, 2 hijos, y practicaba la tasografía, es decir, la lectura de la taza de café. Y le presentó al ChatGPT como tal imagen y parecía una letra E. Y le dijo, ¿crees tú que a lo mejor mi esposo me está traicionando con una persona que empieza con la letra E? Y según el análisis que le dijo, sí, efectivamente te está traicionando. Ella creyó eso y se separó, se divorció. El esposo le metió una demanda por carencia legal. Entonces, hasta ese ejemplo es lo que les quiero dejar como tal para que ustedes puedan realmente analizar y decir hasta dónde realmente se puede convertir en una bomba atómica si yo lo utilizo sin responsabilidad de la inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Fernando, por habernos acompañado este día en la mañana en RTP. Gracias, un gusto. Antes al corte me quedo pensando, ¿no será que nuestra compañera irá al trabajo hoy con el celular? Espejito, espejito en mi pantalla, dime sin falla, ¿cuál es el paro legítimo? El que no comprometa vidas, César. El que no comprometa vidas, ese es el paro legítimo cuando entendamos que todos merecemos el respeto a nuestros derechos y tenemos que también cumplir nuestras obligaciones. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Muy bien, estamos de regreso, querido compañero. Hoy con su venia me he sentado aquí, en el medio. Aquí ni damos, ni quitamos, ni cortamos, ni adelantamos, ni atrasamos. Esto es un espacio como es libre, proletario, cooperativo. ¿Ya? Pero le agradezco, estimado Jorge, como siempre, estar con nosotros. Es parte de este equipo y de esta familia. Quisiera moverme a otros temas, pero antes de eso rápidamente compartir algo que estaba leyendo hace un tiempo ya sobre el paro. Lo comparte la periodista Carol Noroña, que de hecho recomiendo que la sigan en temas de cuestiones carcelarias. Temas de cuestiones, qué horror. En la cuestión de la crisis carcelaria, ella es
probablemente la periodista mejor informada y la que más se ha arriesgado en este país. Ella está fuera del país porque ha sido amenazada. Hace un trabajo espectacular, totalmente independiente y apartidista hasta donde la conozco. Yo creo que gente que se mueve por distintas tendencias lo puede reconocer con facilidad. En todo caso, Carlos Noroña, que publicaba el día de ayer, en una entrevista a INRED, ¿no? Que INRED, recordemos, es la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, los típicos grupos de defensa de los derechos humanos del país. La autopsia hecha a Efraín Fueres, padre de 2 hijos, revela que fue disparado por detrás. Fue impactado por un proyectil de arma de fuego. El disparo ingresó por la espalda y salió por el pecho. Laceró su pulmón y fracturó la parte cervical. Le dispararon por la espalda al manifestante que murió el domingo. Y yo solamente insisto, no crean que no estoy de acuerdo con Astrid en lo más importante, que creo que es la manera en cómo responder a estas manifestaciones. No deja de ser importante hablar de legitimidad, de representatividad, pero lo importante es resolver el problema, en fin. Yo creo que si se corta el suministro de agua, se bloquea el suministro de alimentos, si no se deja pasar ambulancias, hay que dispersar. Y no con besos y abrazos, a palo limpio. Pero lo que yo cuestiono, señores, es que se lleven armas a manifestaciones donde no hay armas, fuera de en algunos casos muy particulares, alguna que otra cuestión artesanal, y que si se llevan armas se dispare y se dispare a mansalva contra la espalda de un manifestante que está huyendo. Porque no veo otra forma que hayan disparado por la espalda, a menos que se hayan posicionado detrás un francotirador, pero eso es pensar demasiado lejos. Yo estoy a favor de que se mantenga el orden público, pero esto no es orden público. Esto es violencia del Estado. Mi opinión, queridos radioescuchas. A lo mejor ustedes pueden querer algo más fuerte, más decidido de lo que yo propongo, pero no creo que tengamos que llegar a ese nivel, ni justificar este tipo de violencia, como tampoco justifico el secuestro de policías, señores. Y por último, si en su acto de rebeldía retienen policías porque en medio de la trifulca algunos terminaron del otro lado, que los regresen como los regresaron, agredidos de esa manera, con los moretones en sus rostros, vejados. No es lo correcto. Y se debe castigar a los responsables, pero insistiré que las armas de fuego no deberían tener lugar en una protesta así. Y que se puede vencer y que de hecho es políticamente inconveniente introducir las armas de fuego. Cuando generas mártires, cuando sube el nivel de la violencia, haces más difícil que paren estas protestas y legitimas las acciones de violencia que vienen después. No sé qué piensa usted, Jorge. Amigo, yo creo que dentro de toda esta manifestación y toda esta problemática que está sucediendo en el país, lo que debe primar es un poco el sentido común y la coherencia, que es algo que no ha primado en general. En un país democrático la violencia no tiene cabida. Y muchas de las manifestaciones, o algunas, se han realizado bajo lineamientos violentos. Esto, para mí, deslegitima la protesta o las causas de la protesta. Se puede hacer manifestación civil, pacífica y lograr el objetivo, por supuesto que se lo puede hacer. Ejemplo muy claro y reciente, Quimsacocha, que pasó hace 2 semanas atrás, en Cuenca. No podemos seguir en este círculo vicioso. Qué buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Y no podemos seguir en este círculo vicioso de entender que tenemos que tomar medidas necesarias, luego esto no nos agrada, y como no nos agrada, finalmente decidimos volver a un proceso de manifestación y luego tratar de retroceder un poco en el tiempo, retroceder las medidas. No podemos estar en círculo vicioso. Pasó en el 2022, pasó en el 2019. No podemos repetir esas cosas. Ecuador no puede estar en un círculo vicioso de violencia y sin avance. Que estoy muy de acuerdo en que hay varios problemas que enfrenta el país, incluso más importantes que el tema de la deuda pública. Hay que resolver el tema de los hospitales, dar un servicio de calidad, que no se muera nadie esperando que tenga que hacer un proceso médico. Eso no debe pasar en ningún lado. No debe ocurrir que decenas de miles de niños hayan salido este año lectivo por diferentes motivos, quizás algunos de ellos relacionados a intentar generar algo de ingreso a su hogar. Los niños deben estar en las escuelas estudiando, igual que los jóvenes.
No podemos tampoco permitir normalizar que en Ecuador solo 4 de cada 10 personas tengan un empleo formal. No podemos tampoco normalizar eso. Normalizar el trabajo en las calles. Eso no está bien bajo ningún concepto. Y son problemas urgentes, son problemas graves, son problemas críticos que hay que abordar. Eso sí, no se soluciona de la noche a la mañana. Pero medidas como el tema de la eliminación del diésel, del subsidio al diésel, son medidas necesarias, que al final del día no te sirven realmente quizás para generar un ahorro, te sirven para tratar de cuadrar ese hueco que tienes en tu presupuesto anual, porque hay un hueco. Y sin dinero, seamos honestos, no podemos ofrecer servicios de calidad. Entonces, hay que apuntar hacia eso, hay que tratar de ver el panorama desde un punto de vista mucho más general, es ver el big picture, ver todo desde un gran contexto. Y así como no está bien, porque no lo está, que las manifestaciones en Ecuador se realicen de una forma violenta, no está bien que asalten un convoy militar con bombas molotov, con piedras. Esas son tácticas de guerrilla, son tácticas de terroristas. Un convoy militar que está más allá de llevando comida y gasolina y demás productos a estas comunidades para intentar igual abastecerlas, también llevaban muchos de estos convoys personas diplomáticas, actores internacionales. ¿Cuál es la imagen que estamos también dando de Ecuador al mundo en ese sentido? Que podemos luego discutir que eso fue una jugada del presidente. Ok. Pudo haber sido eso. Y pudo haber sido una buena jugada, de hecho. Pero no está bien atacar un convoy de esa manera. No está bien atacar bienes privados de personas que pasan, intentan trabajar y se ven bloqueados, no pueden realizar sus acciones, por ejemplo, de taxi, no pueden abrir sus locales. Eso no está bien. Tampoco está bien botar el producto que con mucho esfuerzo cosechan nuestros campesinos, nuestros agricultores. No está bien utilizar perros, animales como carne de cañón, poniéndoles un cohete y un fuego artificial, amarrándolos ahí para que luego eso vayan y se acerquen hacia los militares. Eso no está bien. Y yo sí estoy esperando un comunicado por parte de diversos grupos ambientalistas, grupos animalistas, que mencionen esta parte. Porque, insisto, podemos hablar de represión militar desde ese punto de vista, que también ya voy a ir hacia allá. Pero primero también hagamos un poco de conciencia sobre lo que está pasando desde, entre comillas, esos manifestantes. Porque sí hay un problema grave en ciertos círculos de violencia. Entonces, es necesario tomar eso en cuenta. Y ya luego, en el tema de la fuerza del Estado como tal, de la fuerza de los militares, hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, es todo debe hacerse dentro del marco de la ley. No puedes tampoco disparar a mansalva. Eso no está bien. Y yo creo que es válido reconocer que errores se hayan cometido de un lado y errores se hayan cometido del otro. Creo que eso no nos hace mentirosos ni hipócritas. Creo que eso eleva un poco el debate en ese sentido. Entonces es bueno un poco tener esa noción y esa coherencia en general de ambas cosas, de lo que está sucediendo. Yo escuchaba un mensaje que había dado un militar, el día de ayer, rodeado de personas que viven en esa comunidad. No recuerdo exactamente dónde era, pero ese militar mencionaba que ese proceso, o que va a existir un proceso para las personas que hayan causado la muerte de Efraín, y que hay un proceso que se debe seguir, lo cual es correcto, es un proceso que debe cumplirse. Todavía a día de hoy no sabemos cuál es el contexto donde eso ocurrió, no sabemos qué estaba haciendo, o al menos con lineamientos claros, qué estaba haciendo Efraín en ese momento. Es un contexto que debe seguirse el tema de ese proceso, y que hay que esperar, pero que él mencionaba, están de parte de la comunidad, en el sentido de que las personas
que hayan cometido estos actos deben ser responsabilizadas. Y también hay que hacer un poco, en ese sentido, en esa misma línea, un cargo de conciencia, porque no puedes tampoco empezar a patear a alguien que está socorriendo a un moribundo. Eso no está bien. Y esas imágenes sí afectan. Lo que ahí sí creo que debió haber hecho el gobierno en ese momento es dar la cara y decir, esto no se hizo bien, vamos a continuar con nuestro ejercicio en el tema de seguridad, pero por nuestra parte se va a respetar los procesos jurídicos que se hagan en este otro área. Y eso, insisto, no hace menos el valor del gobierno ni lo desacredita. Creo que tener esa honestidad es poco de coherencia y sentido común, que es algo que nos falta bastante estos días en Ecuador. Ahora ya nos acompaña nuestro último invitado del día de hoy en este segmento final. Él es el doctor Leonardo Santos, decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Vamos a hablar un poco de proyectar Ecuador en la siguiente década, en los siguientes 10 años, y preguntarnos hacia dónde vamos, cuál es el país que queremos, cuál es ese camino para el progreso y desarrollo que hay que empezar a diagramar y empezar a caminar. Doctor Santos, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto, gracias a Radio Tropicana 96.5 y pues queremos llegar en este día a todos los radioescuchas de la radio con un gran saludo de parte de nuestras autoridades, la Universidad de Posgrados del Estado y AEN. Y como siempre, a la disposición para poder analizar aquellos aspectos de coyuntura que es importante irlos analizando desde las diferentes esferas y desde las diferentes perspectivas que podamos tener. Muy bien, en ese sentido, hablemos un poco. ¿Cómo vemos a Ecuador dentro de los 10 años? ¿O cómo deberíamos verlo? Que quizás ahí hay una diferencia entre ambas preguntas. ¿Y cuál es ese camino que debe seguir? Sí, yo creo que es interesante el que nosotros podamos argumentar varias cosas, ¿no es cierto? Lo que usted acaba de plantear es muy puntual. ¿Cómo lo vemos o cómo lo deberíamos ver, ¿no es cierto? Prospectivamente, nosotros deberíamos pensar en que deberíamos ver o tratar de visualizar un país ya enrumbado y encaminado en ese horizonte del desarrollo, en donde de alguna forma estemos hablando del desarrollo de ciencia, de innovación, de tecnología, de investigación, de tal forma que podamos ir siguiendo ese camino de aquellos países que en las últimas 3 o 4 décadas han alcanzado unos niveles de desarrollo impresionante, habiendo estado en el subdesarrollo. Entonces, es importante que desde esa perspectiva, muy prospectiva, pudiéramos pensar en que podríamos encontrarnos con un país altamente desarrollado. Pero claro, desde la lógica de cómo se van manejando las cosas y un poco viendo nuestro pasado y los antecedentes, lo que podemos esperar es ver el mismo Ecuador de ahora, mucho más aún cuando sabemos que cada 4 años se reinaugura el país en función de que cada 4 años el presidente de turno tiene que presentar su Plan Nacional de Desarrollo y este Plan Nacional de Desarrollo establece objetivos, indicadores, políticas que simplemente están diseñados para esos 4 años. Y como la cultura en nuestro país es que todo lo que hizo el anterior está mal hecho, entonces no tenemos una visión de coyuntura y perspectiva como para poder ver a un país en un gran impulso de desarrollo como tal. Doctor, en ese sentido, estamos en un contexto donde se va a llamar a la posibilidad de ir a una nueva constitución. Generalmente se considera a la Carta Magna, a la Constitución, como una institución fundamental para buscar el progreso de un Estado, de un país, sea cual sea. ¿Usted considera, primero, necesario que vayamos hacia una nueva constitución, es decir, a refundar esa piedra madre del desarrollo de un país? Y segundo, ¿qué debería contener esta constitución para justamente crear o propiciar ese ambiente de prosperidad en el país? A ver, es importante que nosotros tomemos en consideración por lo menos 2 espacios. El primero es que nosotros debemos considerar que es coyuntural lo que se está dando en la actualidad de convocar a una consulta popular y de convocar a una asamblea constituyente, porque responde a un ofrecimiento del presidente Noboa hacia la ciudadanía como tal. Y eso, en cierta forma, lo que busca es tratar de afianzar su palabra frente a los ofrecimientos de campaña.
Pero más allá de ello, es importante que nosotros tomemos en consideración que el tener una constitución en tan corto periodo de tiempo, en donde ni siquiera se ha evaluado lo que se pudo hacer con la anterior. Muchos analistas, muchos políticos dicen que es una constitución que no nos ha servido, pero yo creo que a nivel mundial debemos considerar que todo lo que se ha hecho con respecto al bienestar de las personas, al bienestar del medio ambiente, al bienestar de todos quienes interactúan dentro de un Estado, pues ha sido básicamente ese apuntalamiento, esa potencialización de los derechos como tal. Nuestra Carta Magna es una carta que redunda en el tema de garantías de derechos hacia todos los sectores, el derecho al bienestar, el derecho al buen vivir, que de alguna forma es lo que deberíamos estar todos pendientes de alcanzar. Desde esa perspectiva y desde esa lógica, pues yo creería muy personalmente, en mi criterio, de que se debería potencializar la Constitución con ciertas reformas que se tienen que hacer. Pero si vamos a una nueva Constitución, también es importante visualizar cuál es el país que queremos, ¿no es cierto? Que tenemos que estar un paso adelante con respecto a lo que está aconteciendo en este mundo globalizado, en este mundo digitalizado, en este mundo de la transformación digital, en el cual tenemos que embarcarnos y de alguna forma sumarnos a ese desarrollo que estamos buscando a nivel internacional. Desde esa lógica y desde esa perspectiva, pues yo considero que todo lo que se vaya a plantear, si es que se da una nueva asamblea constituyente y el establecimiento de una nueva constitución, que se traten de establecer procedimientos claros y precisos, como por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, que no sea para 4 años, sino que sea para un periodo de tiempo mucho más largo, en donde a lo mejor que esté vigente para un periodo de 3 o 4 ejercicios de un gobernante de turno. En el país sabemos que son 4 años lo que dura el periodo de gobierno, y que en 4 años pues difícilmente podemos apuntalar un desarrollo sostenible en el Estado si sabemos que el nuevo presidente que venga simplemente va a botar abajo todo lo que el anterior estuvo tratando de hacer. Y el discurso que hemos visto en nuestro medio es que el presidente nuevo que entra a gobernar al país lo que hace primero es poner, entre comillas, la casa en orden. Y adicionalmente el establecer un borrón y cuenta nueva, porque tiene que presentar su nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que se convierte en un plan de gobierno. Entonces deberíamos pensar como Ecuador prospectivamente en que el Plan Nacional de Desarrollo debería ser de un mayor espacio de tiempo, de un largo alcance, de tal manera que nos permita ir apuntalando procesos de desarrollo sostenible en el tiempo. Doctor Santos, le quiero hacer una última pregunta y por temas de tiempo le voy a pedir que sea breve. Usted menciona un poco de que desde su perspectiva quizás lo más oportuno sería tener reformas a la Constitución, pero en ese marco estamos hablando un poco del progreso, de crear un ambiente, y también su facultad, de la que usted es decano, también se enfoca en sectores estratégicos. Yo le hago, digamos, dos observaciones a la Constitución actual y usted me dirá si eso va en marco al tema de país que queremos ver el camino de progreso que debemos ver como país dentro de los 10 años. Hay artículos de la Constitución que a mí me preocupan muchísimo, como el artículo 283, 284, el artículo 300, donde básicamente se menciona el sistema económico, social y solidario. La economía popular, solidaria y asegurada de acuerdo a la ley incluirá a los sectores cooperativos, asociativos y comunitarios. Reconoce al ser humano como sujeto y fin, propone relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado. El artículo 184, que menciona la política económica, tendrá como objetivo asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional. Proponer algunos ejemplos, como ya los que cité, 313 en general. ¿Usted cree adecuado, primera pregunta, que este tipo de reglamentación sobre un sistema económico esté fundamentada en una constitución? Porque cuando hablamos de progreso, a mí me da la idea, y también conozco del tema, que los países que generalmente progresan son aquellos que tienen incluso mayor apertura de innovación. Y para tener mayor apertura de innovación necesitas tener un ambiente que te permita crear, que te permita fallar, que no estoy seguro de que esos artículos hablando del modelo económico que tiene Ecuador en su constitución sean los adecuados. Y por segundo lado, y segunda pregunta, también en la constitución se habla de temas de sectores estratégicos que son propiedad del Estado. ¿Usted considera, por ejemplo, que el año pasado vimos una sequía bastante fuerte que provocaron apagones muy graves, que no estaría mal considerar que el sector privado también puede entrar dentro de esos sectores estratégicos como tal? Es decir, por poner un ejemplo concreto, que se haya dado paso, que eso nunca se dio, medio se planteó por ahí, pero nunca se dio a cabo, la privatización del sector eléctrico como tal, como una solución a esto de acá. O sea, a lo que voy es que existen varios
aspectos de la Constitución como tal, que a día de hoy me parece que no terminan de contribuir justamente a eso que queremos llegar, a un plan de país dentro de 10 años, pero un plan de país que nos dé progreso, que nos dé desarrollo y que nos dé una vida digna a los ecuatorianos. A ver, yo creo que ahí hay que puntualizar dos cosas. Primero, el Estado ecuatoriano tiene que tratar de buscar esos espacios de desarrollo sostenible. Y se ha analizado a nivel general que la economía popular y solidaria está en manos de prácticamente quienes generan esos procesos posibles de desarrollo dentro del país. Tenemos una institución que es la encargada de precautelar, ¿no es cierto?, que esa economía popular y solidaria se sustente y se soporte en el tiempo, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y tenemos allí el Instituto de Economía Popular y Solidaria también, que de alguna forma busca lo mismo. Si la Constitución lo tiene, excelente, pero si es que no lo tiene, pues tenemos el marco regulatorio que tiene que empezar a funcionar. Yo creo que de alguna forma es parte del gobierno, esta superintendencia es parte del gobierno, este instituto, y de alguna forma tenemos que pensar en que la política pública que esté encaminada a fortalecer estos procesos, pues tiene que seguirse manteniendo y tiene que seguirse fortaleciendo. Entonces, eso es importante y fundamental. Y con respecto al tema de los sectores estratégicos, nosotros debemos considerar, ¿verdad?, que existe una ley de alianzas público-privadas. Yo creo que la primera que estuvo en vigencia arranca desde el año 2015 o 2016, y que no es que no tenemos una regulación, la hemos tenido, se ha ido modificando, se ha ido modernizando, digámoslo así, pero de alguna forma lo que podemos observar es que dentro del Estado ecuatoriano la participación del sector privado es mínima en razón de que el Estado como tal no le brinda las seguridades como para que pueda invertir, como para que pueda obtener una rentabilidad en función de los marcos que se requieren y se necesitan. También la otra situación es que tenemos que entender que el Estado ecuatoriano no tiene que ser siempre el eterno perdedor, ¿no es cierto? Por lo general, en estos procesos de alianzas públicos-privadas, el empresario privado es el que quiere correr la menor cantidad de riesgos posibles y que todos los riesgos los asuma el Estado como tal. Entonces yo creo que este es un ganar-ganar y que tenemos que pensar en que el Estado tiene que compartir el riesgo con el sector privado y que el sector privado también tiene que entender eso, que los riesgos tienen que ser compartidos de manera igualitaria. Y de alguna forma hemos tenido también experiencias en el mundo, ¿verdad?, de que los sectores estratégicos tienen que estar en manos del Estado para que se puedan controlar, para que se puedan supervisar y para que se puedan mantener. Digamos, de un sector eléctrico en manos privadas, que de alguna forma se puede tomar un control específico de toda la generación. Podría ser un caos en el país el rato en que esa empresa privada a cargo de la generación de energía eléctrica decida simplemente incrementar los costos de la provisión del servicio, o decida simplemente cerrar el servicio, cortar el servicio porque simplemente no está a gusto con la rentabilidad que está obteniendo. Entonces, desde esa perspectiva es importante que el Estado también entre como ese regulador y de alguna forma como ese financiador de estos procesos que tienen una alta inversión, que demandan una alta cantidad de recursos. Doctor Santos, le quedo muy agradecido por darnos su tiempo el día de hoy en esta entrevista. Esperamos todos dentro de la radio contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias por la gentileza, y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Posgrados agradece muchísimo por los espacios que nos dan para poder estar como academia en estos micrófonos y poder compartir con la comunidad en general. Muchas gracias, muy amable. Que tenga una gran mañana. Y también con esto nos despedimos del programa del día de hoy. Queridos radioescuchas, que tengan un excelente día, una excelente mañana, y no se olviden, quédense aquí porque ya llega pronto Hablando Fuerte con Rodolfo Vaquerizo. Nos vemos. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Todos los derechos reservados. RTP 2025.